Vamos a presentar el trabajo de utilización de datos en entornos virtuales de aprendizaje, percepción latinoamericana. Somos un grupo de docentes de la Universidad Nacional de San Luis, Ana Jofré y Irma Pianuzzi, de Argentina. El contexto en el que se organiza y se decide este trabajo es a partir de un proyecto de investigación donde percibimos, digamos, desde hace varios años se viene notando la adopción de entornos virtuales de aprendizaje en las instituciones educativas con cada vez más aumento para el desarrollo de las actividades online. Estos entornos registran las interacciones que ocurren en el proceso de aprendizaje y comunicación entre el contenido, el docente-alumno y alumnos-alumnos, mediante un diseño de actividades que fomentan la adquisición de competencias, habilidades y que poseen un enfoque práctico para favorecer esa interacción. Ante la migración forzada de la educación al entorno virtual, dado por la pandemia del año en el que estamos transitando, esto ha generado que muchos docentes se han apoyado en un abanico de herramientas digitales para llevar adelante su trabajo. Esta situación generó que los que no tienen competencias necesarias para este desafío recurrieron a utilizar los que le proveía la institución de pertenencia o aquella que se adecuaba a su contexto y los conocimientos que tenía para aplicarla. En este panorama diverso se pudo visualizar docentes expertos para llevar adelante la enseñanza online. Otros que teniendo sus cursos en entornos virtuales solo eran utilizados como repositorios de recursos. Es decir, en este caso, solo los docentes suben los archivos digitales, pero no generan interacciones de participación con alumnos, entre ellos o docentes con alumnos. Y finalmente se encuentran los que, basados en una enseñanza netamente presencial, tuvieron que migrar a un espacio desconocido y de muchos docentes. Este cambio de escenario para la educación implica descubrir los modos de interactuar y compartir el conocimiento con los alumnos. El creciente aumento de la adopción de estos entornos de las instituciones educativas se fue justamente marcado por esta migración a la virtualidad en este contexto de pandemia. En nuestra institución, por ejemplo, entre el 20 de marzo, que se declara el aislamiento social y obligatorio, y el 30 de marzo, que hubo una propuesta de ir migrando a la virtualidad a los docentes, se generaron más de 500 aulas en estos entornos. El registro es lo que va generando, el registro de estos entornos es lo que va generando son la participación de estos alumnos y los docentes. Y esto genera datos. Esos datos son los que toma la analítica de aprendizaje para tomar y evaluar el proceso de aprendizaje de ese alumno y tomar decisiones a nivel docente o a nivel institucional. Los objetivos de trabajo son dos: utilización de datos brindados por los entornos de aprendizaje, es decir, qué conocimiento y qué utilización de esos datos hacen los docentes, y por otro lado, qué nivel de conocimiento sobre analítica de aprendizaje tienen los mismos. En cuanto a la definición que realiza Amo y Santiago sobre analítica de aprendizaje, podemos decir que la definen como la interpretación de datos educativos mediante aproximaciones cuantitativas. Con ello se pueden entender, explicar y predecir los comportamientos de los alumnos. En consecuencia, se podrá mejorar ese proceso educativo. Para lograr lo anterior es necesario tener conocimientos básicos de estadística y para poder hacer ese trabajo con los datos. Pero se pueden tomar decisiones desde el centro educativo para la mejora de estos procesos, a partir de esos datos. ¿Cuál es lo que venimos observando? Es que en realidad muchos usan los entornos virtuales, pero no se hacen o no tienen conocimiento del uso de los datos.
Entonces, la metodología que hemos aplicado en este trabajo es una investigación descriptiva con enfoque cuantitativo de corte transversal. Se utilizó la técnica de encuesta y el instrumento de recolección de esos datos fue un cuestionario. Los objetivos que presentamos en este trabajo son los dos primeros, que es el uso de los datos en los entornos virtuales de aprendizaje y la identificación de qué nivel de conocimiento tienen sobre ese concepto de analítica de aprendizaje y el uso que le hacen o aplican en las instituciones a las cuales pertenecen. Pero adicionalmente a eso, investigamos qué herramientas digitales fueron las más utilizadas por los docentes en este proceso de migración. Para tener un conocimiento de cuáles son las herramientas que brindan datos y aquellas que no. Para la recolección de datos, entonces se utilizó un cuestionario en formato digital, fue creado con Google Form y se distribuyó a través de redes sociales y WhatsApp, grupos de WhatsApp, de difusión también, mediante grupos de investigación de Latinoamérica. Para la recolección y el tratamiento de los datos, se utilizó el programa PSPP, y se procesaron un total de 137 registros. Este trabajo fue diseñado en base a las cuatro fases de la propuesta de Soriano. Nosotros implementamos dos de esas fases, que es definir el objetivo de investigación y la validación de este instrumento por parte de jueces expertos. Las dimensiones en las cuales se realizó esta encuesta, este instrumento de recolección de datos, fue la primera el uso de entornos, y evaluábamos el tipo de institución, el rol de la institución, el uso que hacían antes de COVID y qué herramientas digitales utilizan los docentes. En cuanto a la dimensión 2, es el uso de datos de aprendizaje en las prácticas pedagógicas. El propósito es identificar las fuentes de información para evaluar el desempeño de los alumnos, indagar sobre el conocimiento del concepto de analítica, de aprendizaje y su aplicación en ese proceso de aprendizaje. La dimensión 3 es sobre el uso de analítica de aprendizaje en la institución, o sea, como institución educativa. La intención es relevar el conocimiento y la aplicación en el contexto a nivel institucional. La dimensión 4 se refiere a la ética en el proceso de manejo de los datos. Lo que se busca es indagar si se conoce la normativa o si existe una normativa sobre el uso de los datos y si los registros de la interacción docente-alumno, alumno-alumno que se producen en estos entornos digitales, tanto de los EVA como en otros que puedan estar utilizando, es si se da conocimiento al alumno del uso de estos datos. Y la última dimensión, que es la información sociodemográfica, lo que busca es conocer la pertenencia, a qué país pertenece y el grupo etario al que pertenece el docente que participa. El conjunto de datos que fueron recolectados mediante la encuesta fueron analizados y obtuvimos los siguientes resultados. En el caso de cuando se les consultó a los encuestados sobre si utilizaban un entorno virtual de aprendizaje previo a la pandemia, el 69,34% manifestó que ya hacía uso de un entorno virtual, mientras que el 28,47% no lo utilizaba y ante esta situación se vio forzado a utilizarlo. De aquellos encuestados que utilizaban entornos virtuales, se les consultó si utilizaban los datos que esos entornos generan y en este caso el 45,26% expresó que sí los utilizaba. Y en relación al concepto de analítica de aprendizaje, solamente el 6,32% manifestó que les resultaba muy conocido ese término. En relación a las herramientas que fueron más utilizadas o que son más utilizadas por los encuestados, podemos ver el siguiente gráfico y allí observamos que WhatsApp es la herramienta más utilizada, seguida de Moodle, la suite de Google, Zoom y Classroom. En este caso, podemos observar que el entorno virtual más usado
o más elegido por los encuestados es Moodle. Sin embargo, la aplicación más utilizada es WhatsApp, y esto se puede deber a que es una herramienta o es una aplicación de comunicación instantánea, pero que además soporta distintos formatos de archivos, por lo cual los docentes a través de este medio pueden enviarle a sus estudiantes distintos tipos de materiales. En relación al concepto de analítica de aprendizaje, consultamos en un primer momento si este concepto les resultaba conocido. Y cuál era el grado de conocimiento que ellos estimaban que tenían acerca de este término. En este caso, podemos observar que el 24,21% manifestó que era un término desconocido, mientras que alrededor del 55% de todos los encuestados manifestaron tener un conocimiento medio o conocerlo o tener mucho conocimiento acerca de este término. En relación al grado de utilización de las analíticas de aprendizaje en las prácticas pedagógicas, en este caso lo que pudimos observar es que un porcentaje del 23,16% expresó que tenía o que hacía un alto uso o un uso medio de las analíticas de aprendizaje, mientras que alrededor de 72% expresó que hacía o no utilizaba las analíticas de aprendizaje o hacía un uso bajo o muy bajo de las mismas. Bien, entonces como conclusión podemos observar que existen un 69% aproximadamente que utilizan EVA, o sea, entornos de aprendizaje. Pero la interacción entre contenido docente y estudiante, que es una información muy importante para saber cómo se da el proceso de aprendizaje a ese alumno, si hay alumnos en riesgo de abandono o si tenemos que accionar de alguna manera en la modificación de materiales, porque tal vez no son adecuados para ese grupo en el cual está participando, no es altamente utilizado, digamos. No están tomando conciencia docentes de toda la información que esos entornos les puede brindar. Las herramientas más utilizadas lo evidencian al desconocimiento o a la falta de uso de estos datos, porque el más utilizado es mensajería instantánea, como WhatsApp. Ahí después siguen una combinación entre entornos virtuales de aprendizaje y videoconferencia, con lo cual también desde la videoconferencia hay una participación sincrónica, pero no se consumen datos después de esa participación, y la que nos queda, que nos puede aportar datos, son los entornos. Desde ese punto de vista, entonces, las analíticas que nos sirven para diseñar, evaluar y mejorar esas prácticas, implica que no están siendo utilizadas en una gran medida o en la medida que deberían ser para potenciar el aprendizaje. Entonces, desde este lugar, en Latinoamérica, tenemos que repensar cómo poder ampliar ese conocimiento sobre el concepto de analítica de aprendizaje para que se vuelva una práctica cotidiana dentro de las instituciones, tanto por la gestión como por los docentes. Existen componentes que se instalan en los campus virtuales que permiten brindar información y que le ayudan al docente a hacer un seguimiento más detallado y más preciso de cómo se comporta ese alumno en cuanto al proceso y el tiempo de aprendizaje. Con lo cual, eso sería una herramienta muy útil para la toma de decisiones.
esto en realidad es un camino que hay que transitar y que diríamos que en Latinoamérica todavía está incipiente, con lo cual es un tema a observar y a trabajar. Con esto concluimos nuestra presentación.